presión arterial. Pueden ocurrir cambios pequeños, como también pueden ocurrir cambios muy grandes de la presión arterial. Pero existen pues algunos sistemas que controlan de manera inmediata, ¿no? Casi inmediata, estos cambios bruscos de la presión. Y uno de esos sistemas está en relación al reflejo varoreceptor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a correr, por ejemplo, cuando tienen una clase, o cuando empiezan a saltar, o por ejemplo cuando están echados y de manera súbita ustedes se incorporan? En todos esos ejemplos que les he puesto ocurren cambios súbitos de la presión, pero no se manifiestan pues con cambios en la presión de perfusión de los órganos, ¿no? En este caso la presión arterial media. Recuerden que para que un órgano funcione adecuadamente necesita una adecuada presión de perfusión, y la presión de perfusión de los órganos es lo mismo que la presión arterial media, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es eso, analizar lo que sucede con el reflejo varoreceptor y cómo es que va a controlar la variable presión arterial. Como todo reflejo, en general tiene o está estructurado en 5 partes, ¿no? Tiene 5 partes. A ver, dime cuál es la primera. ¿Dónde empieza todo reflejo? ¿Cómo empieza cualquier reflejo? Ya vieron neurofisiología, ¿no? ¿Cómo empieza cualquier reflejo? Con un estímulo. Ya, pero el estímulo, ¿quién lo capta? Un detector. ¿Qué? Un detector. Un receptor. Muy bien, empieza con un receptor. Luego, esa vía tiene que ingresar al sistema nervioso, ¿no? Ya, ¿cómo se llama esa vía que lleva la información al sistema nervioso? Muy bien, la vía aferente, ¿no? Esa es la vía aferente. Luego, yo necesito que esa vía que ya ingresó al sistema nervioso, la información se integre, ¿no? Existan las sinapsis correspondientes para poder generar un efecto. Ya, esa estructura, ¿cómo se llama? Que puede ser la médula espinal o que puede ser el tronco encefálico. Sistema central. Centro coordinador. Eso, el centro coordinador o el centro integrador, como quieran llamarlo. Si ya la información se integra, ya sea en la médula espinal o en el tronco encefálico, tiene que salir, ¿no? ¿Cómo sale? Por la vía diferente. Es por la vía eferente. Y pregunta, al final, esa vía eferente, ¿hacia dónde lleva la información de salida? ¿A dónde va? ¿A dónde? No, en general, en general. Estamos hablando de general, de cualquier reflejo. Hacia un órgano efector, ¿no? Ojo, así se integra cualquier reflejo, ¿eh? Cualquier reflejo del sistema nervioso tiene los mismos componentes, solo que va a variar de acuerdo a qué reflejo examinen ustedes. Y en este caso, lo que vamos a examinar es el reflejo varoreceptor, ¿ya? Entonces, empezando pues por el receptor, primero hay que ubicarlo. ¿Estás viendo el video? Los declaro. ¿Qué les he dibujado ahí? ¿Qué es esto? Claro, no, entonces, ¿el arco? Este es el arco óptico, ¿no? Y esto, estas dilataciones de los vasos carotídeos,
se llama? No, es una estructura que le gusta a los chicos. Muy bien. Ahí está. Esa dilatación es el seno carotidio. Ahora, ¿qué cosas existen a ese nivel, ¿no? En esas estructuras? Los varoreceptores. Los varoreceptores se van a quedar ubicados aquí, ¿no? En estas estructuras, tanto en el arco aórtico como en el seno carotidio. ¿Ya? El seno carotidio. Pregunta, ¿son los únicos receptores que existen? ¿Cómo se clasifican estos receptores? ¿Son receptores de alta o de baja presión? Son receptores de alta presión, porque también tenemos receptores de baja presión. ¿Y dónde están ubicados esos receptores de baja presión? Están ubicados en las venas, ¿no? En los vasos pulmonares. Están ubicados ¿dónde más? En las aurículas. Son de baja presión, trabajan con menos presión. En cambio estos trabajan con alta presión, ¿sí? Pero a la vez también tenemos otro tipo de receptores que se encuentran en la vecindad de esas estructuras, que tienen que ver también con la regulación de la respiración. ¿Se acuerdan? Ustedes ya han tenido la respiratoria también, ¿no? Ya. ¿Qué receptores hay ahí? Que tienen que ver con la regulación también de la respiración. Eso, muy bien. Los quimioreceptores, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, que estos quimioreceptores ¿a qué cosas reaccionan? A la concentración del CO2, ¿a qué más? A la concentración del pH. ¿Y qué más? ¿A la presión de quién? Del oxígeno, ¿no? Ojo, esos son quimioreceptores, o sea, reaccionan a los cambios en la concentración de esas sustancias químicas. Por eso viene el nombre. En cambio, estos varoreceptores que hemos dibujado aquí, ¿a qué reaccionan? ¿Cuál es el estímulo que ellos sensan? ¿Qué estímulo sensan? ¿O cuál es el estímulo que los va a excitar, ¿no? ¿Cómo? Pero sensan directamente... ¿Cómo? El estiramiento, eso. Ese es el principal. Ojo. Los varoreceptores reaccionan al estiramiento de los vasos. Ustedes, por sus conocimientos, ¿no?, de su curso de biofísica, han llevado, ¿no? Curso de biofísica, ¿no? Ya, bueno, imagínense que hayan llevado. Presión está en relación a ¿qué? Así en física, presión está en relación a fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces, lo que hace la presión es ejercer una fuerza ¿sobre qué área? Sobre los vasos, pues. Y eso es lo que genera es el estiramiento del vaso, ¿ya? Lo que genera es el estiramiento del vaso. Y eso es lo que va a generar, pues, la despolarización de este receptor. Pregunta, ¿en qué parte se encuentran esos varoreceptores? ¿En qué parte del vaso? No, pero ¿en qué parte? ¿Ah? ¿Cuántas capas tiene el vaso? ¿Se acuerdan? ¿Listo? ¿Cuántas capas tiene el vaso? Tiene una capa endotelial, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿No? Luego viene la parte de los músculos y luego viene la adventicia, ¿no? Ya. Mi pregunta es, ¿en qué parte están? Eso, muy bien. En la adventicia, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás leyendo ahí? No lo miro. En la adventicia. Ya, en la adventicia. Entonces, vamos a dibujar un receptor por acá, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Más o menos el receptor que encuentran ahí va a tener esta constitución. Y en su membrana vamos a encontrar canales. Hay una infinidad de canales que se pueden encontrar en estos varoreceptores, pero hay unos que han sido más estudiados, ¿no? ¿Cuáles son?
¿Cuáles son? Tú que estás participando bastante, ¿cuáles son? Son los receptores ¿de qué familia? De la familia de ERP, que son canales transitorios, ¿no? Tienen una respuesta transitoria ante los cambios ¿en qué? En el estiramiento. Entonces, ¿qué sucede cuando se estira este barro? Como son receptores mecánicos, ni bien se estira, se abren, ojo, ni bien se estira, se abren y permiten el paso de ¿quién? ¿Quién crees que va a pasar a la célula cada vez que estos receptores se van a abrir? ¿Qué ion entra? ¿Qué ion se encarga de despolarizar la mayoría de los receptores? Muy bien, el sodio. Hay un ingreso grande de sodio. Y el sodio es el responsable del cambio de polaridad de la membrana. Se hace más positiva. Se produce lo que se denomina el potencial de receptor. Y este potencial de receptor va a avanzar por toda la fibra. Entonces, aquí lo que hemos descrito es lo que pasa aquí, ante un aumento de la presión arterial. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que tenga una pregunta hasta aquí? Solo es en el receptor lo que ha ocurrido al momento que hay un aumento de la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue? Viendo el esquema del receptor, ¿quién sigue? La vía aferente, o sea, la vía de entrada de la información al sistema nervioso. En esa vía de entrada, yo tengo aquí que esto va a ser transportada por unos nervios. Y estos nervios están acoplados a una neurona sensitiva, ¿no? Una neurona pseudo-unipolar. Y están acopladas al final a unos nervios, ¿no? ¿Qué nervios? A ver. ¿Cuál? Eso, el hipoglóso. Y el vago y el glosofaringio, ¿no? El vago, ¿de dónde lleva la información? ¿Del arco o del seno? El glosofaringio lleva la información del seno y el vago lleva la información del arco. Este nervio que lleva justo la información del seno carotidio tiene varios nombres, ¿no? Y que seguro algunos de ustedes lo han estado leyendo en sus libritos, que veo que la mayoría tienen un librito chiquito. ¿Cómo se llama ese nervio? Muy bien, el nervio de Hering, o también llamado el nervio. Si alguien leyó otro texto, va a encontrarlo de otra manera. ¿Cómo? Eso, el nervio sinusal. ¿Sí? ¿Ah? El nervio sinusal. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, este nervio, o estos nervios, van a formar parte de lo que vendría a ser la vía aferente, la vía de entrada. Pero pregunta, ¿la información que pasa por esta vía tiene que pasar de manera lenta o de manera rápida? ¿Qué opinas? Rápida. Tiene que ser rápida, pues. Y para que una fibra transmita de manera rápida, necesariamente tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que estar mielinizada. Las fibras autonómicas necesariamente, las fibras aferentes deben estar necesariamente mielinizadas. Tienen que tener una gran velocidad de transmisión del impulso nervioso. Porque recuerda que tú, echado, sentado, pasas rapidito, ¿no? Y no te desmayas, o si igual se desmaya cuando... ¿Sí? Entonces tiene que ser rápido, muy bien. Tiene que transmitirlo, al impulso nervioso de manera veloz, ¿no? Entonces, hasta aquí ya hemos avanzado con la vía aferente. Por favor, alguien me avisa a las 8, ¿ya? No, perdón, 7:50, ya me avisan, ¿ya? Grita, por favor. ¿Por qué, profe? ¿Ah? ¿Por qué? Para marcar. Esa resistencia, mano. Ahora, lo que viene es el centro integrador, ¿no? O el centro coordinador, como dijo su compañero.
¿Cuál es el centro coordinador de este reflejo? No, en general, toda la estructura. ¿Qué parte del tronco encefálico? Porque el tronco encefálico tiene varias partes, ¿no? La protuberancia, dice su compañera, ¿qué dice? Eso, el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo. Entonces, por aquí vamos a dibujar al bulbo raquídeo. Vamos a dibujar un bulbón, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Porque estás ahogando, ¿eh? Porque acaso yo hablo, estoy diciendo, ¿qué? Perdón, profe. Es parte de un corte axial del bulbo raquídeo, ¿no? Por tus conocimientos de anatomía, sabes que en el bulbo tienes esta estructura, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La estoy dibujando? Las olivas vulvares, ¿no? ¿Y aquí quién están? Las pirámides vulvares, ¿no? ¿Ya? Pero aquí yo necesito que tú reconozcas otras estructuras que van a estar relacionadas con este reflejo y se encuentran justo en la parte dorsal del bulbo raquídeo. ¿Cómo se llaman? ¿Lo que estoy dibujando? ¿Ah? ¿Qué dices? Estamos en bulbo, estamos en bulbo. Estamos en bulbo. Es el núcleo del tracto. El núcleo del tracto solitario. ¿Ya? Toda información del glosofaringeo, del vago, siempre va a llegar al núcleo del tracto solitario. ¿Sí? Y también tienes otras estructuras que se encuentran aquí en el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son? Hacia medial y hacia lateral. ¿Cuáles son? Los núcleos. Uno es el motor dorsal del vago y el otro es el núcleo ambiguo, ¿no? El motor dorsal del vago y el ambiguo. ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe? Okay. Mi compañero es muy chistoso. Y aquí tienes otra estructura que va a contener dentro lo que se conoce como el área vaso. Todo esto es el área vasomotora. Y dentro de esas áreas vasomotoras hay neuronas, pues neuronas noradrenérgicas. ¿Ya? Muy bien. Primero quiero que sepas qué es lo que hacen y luego vemos ya cómo se integra el reflejo. A ver, su nombre lo dice todo, el área vasomotora. ¿Cuál crees que va a ser su función? Normalmente, ¿cuál crees que será su función? Eso, vasoconstricción. O sea, normalmente las neuronas que salen del área vasomotora y que son neuronas bulboespinales, o sea, van del bulbo a la médula espinal, se caracterizan por eso, porque ocasionan vasoconstricción. O sea, normalmente si esta vía está de alguna forma estimulada, va a ocasionar vasoconstricción. En conjunto con otra área que se encuentra en la región más dorsal del bulbo, que es una región más dispersa, por eso que no lo encuentran en algunos gráficos, es el área cardioexcitadora, ¿no? Todo forma el área cardioexcitadora. Así como hay un área cardioexcitadora, tiene que haber lo contrario, ¿sí o no? ¿Cuál sería lo contrario? El área cardioinhibidora. ¿Y quién forma el área cardioinhibidora? El motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Entonces ahí tenemos las dos, las que estimulan y las que inhiben. Estas mandan su información a través del simpático y estas por dónde creen que mandarán su información, por el parasimpático. ¿Sí? Primero lo que estamos haciendo es reconocer las estructuras y qué es lo que hacen. Y ahora recién nuevamente lo vamos a integrar al reflejo.
Ya sabes que todo inicia con un aumento de la presión. El aumento de la presión se transmite por estas neuronitas de estos nervios y la información va a llegar aquí y va a trazar la línea media hacia el otro lado. Igualmente la información llega aquí y pasa la línea media hacia el otro lado. ¿Para qué? Para poder tener una mejor respuesta. Siempre la información debe cruzar la línea media. En el núcleo del tracto solitario se va a producir pues una primera sinapsis. Esta sinapsis necesariamente, ojo, tiene que ser una sinapsis excitatoria. Pregunta, si es excitatoria, ¿cuál será el neurotransmisor? ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso? El principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso, ¿cuál es? Y si no me dicen, no avanza. El principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. ¿Alguien? Ni idea. Pues chicos, ¿no hay? Excitador del sistema nervioso. Se produce a partir de alfa-cetoglutarato. A ese nivel, ¿ya? Son fibras que están excitando. En este núcleo del tracto solitario yo voy a tener neuronas tanto excitatorias como neuronas inhibitorias. Y pregunta entonces, volviendo al reflejo. Cuando aumenta la presión, se estimulan, se distienden, los receptores envían potenciales, van a excitar a estas interneuronas. Pero pregunta, en el reflejo para el receptor, si aumenta la presión, ¿tú qué cosa quieres que ocurra? Que baje la frecuencia, que baje la contractilidad, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál de estas dos áreas tendrían que estimularse? La cardioinhibidora, pues ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, estas neuronas tendrían que seguir excitando a las neuronas que se encuentran en estos núcleos cardioinhibidores, en estas áreas cardioinhibidoras. Toda esa información sale a través de ¿qué nervio? El nervio lleva la información de las áreas cardioinhibidoras. ¿Qué nervio? No, ¿qué nervio? Eso, ¿no? El nervio vago. Y aquí vamos a ver algo que tú ya has visto antes, ¿no? Las clases anteriores ya lo hemos visto y solo lo vamos a escribir porque ya lo dibujé. En ese video que hasta ahora no vuelves a ver, ahí está. ¿Ya? Pregunta. El vago, como el simpático, tiene una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. ¿Sí? Cuando llega al órgano, en este caso, ¿cuáles son los órganos diana del nervio vago? Vamos a ver por acá. Uno de ellos es el corazón. El corazón. ¿Qué parte del corazón específicamente? ¿Qué parte del corazón? ¿Ah? Eso, muy bien. El nodo sinusal. ¿Qué otra parte del corazón? ¿Cuál es la otra parte donde va a actuar el parasimpático? Ya, pero ya los nodos, pero ¿qué más? ¿Sobre qué otra célula actúa? Sobre los cardiomiocitos, ¿no? Tanto auriculares como ventriculares. Estos ya lo hemos visto, ¿no? En la clase anterior, ¿se acuerdan? En el nodo sinusal, ¿cuál es el receptor que
encontramos de la acetilcolina? ¿Qué receptor vamos a estimular al momento de la descarga parasimpática? ¿Qué receptor es? ¿Alguien? ¿Se acuerdan el parasimpático cómo actuaba en el nodo sinusal? ¿Activando qué receptor? Calcio no es el receptor. ¿Cuáles son los receptores de acetilcolina muscarínicos? Ahí del M1 al M. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Y el M2 está acoplado a qué proteína G? Eso, muy bien. Proteína G inhibitoria. ¡Hala, qué potitos! Proteína G inhibitoria. ¿Y cuál es el efecto que produce en el nodo sinusal? La activación de toda esta cascada de transducción de la señal. Ya, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué cosa hace? ¿Ah? ¿Y cómo crees que una célula dejará de producir potenciales, o producirá potenciales de manera más lenta, ¿no? Porque es lo que hace. Si estás en 70, pasas a 55, a 60, ¿no? Porque lo baja. Ya, pero ¿cómo haces que baje? ¿Qué deberías hacer? ¿O qué es lo que hace al final? ¿Sobre qué canal actúa? A ver, ¿quién me dice? Canal de potasio. ¿Por qué? ¿Por qué abre un canal de potasio? Pregunta. Si yo, imagínate, esa es una célula y abrimos un canal de potasio, ¿qué pasa con el potasio? ¿Entra o sale? Eso, sale potasio. Pregunta, si sale potasio, ¿la célula cómo se queda? ¿Más positiva o más negativa? Se hace más negativa. Pregunta, del potencial de reposo de la célula nodal al umbral hay poca distancia. El reposo está en 60, el umbral en 55, está cerquita. Por eso que produce su propio potencial, pues porque entra sodio por los canales Fanny y rapidito dispara, y sigue disparando. Si yo hago más negativa la célula, pregunta, ¿esa distancia se hace más grande o más pequeña? Se hace más grande, pues se hace más negativo, ¿ves? Se agranda la distancia. Y por lo tanto, en el siguiente latido va a disparar más lento, porque necesita tiempo para llegar al umbral. Y así se lentifica. Porque este canal se abre y empieza a perder potasio, la célula nodal. ¿Sí? ¿Qué pasa en los cardiomiocitos ventriculares? También tenemos receptores muscarínicos, ¿no? ¿Qué receptores muscarínicos tenemos aquí? Los M2 y los M3. ¿Ya? Ambos van a producir disminución de la contractilidad. Pero recuerden que el mayor efecto del parasimpático, ¿dónde está? En el nodo sinusal. ¿Sí? ¿Ah? Ya. Pensé que estaba haciendo una porra. ¿No sabías? ¿No lo has hecho? ¿O ya lo has visto? No, yo estoy hablando de Está reactivando los servicios. No tiene nada de matemáticas, ¿no? Los gráficos para qué. Es para tesis, es como una tesis, pero agrupar cada fin de ciclo que pide. Eso es la Quiero. Dime, no, hay que coordinar los horarios. ¿Alguien llegó tarde? No llegó tarde, ¿no? No, para poner resistencia. Grupos. No, esto pide. Seguimos, entonces, ya sabemos cómo entonces
Esto va a producir disminución de la frecuencia cardíaca como consecuencia, ¿no? Pregunta, ¿qué ocurre en los vasos sanguíneos? Pregunta, ¿los vasos sanguíneos tienen una inervación parasimpática así profunda? ¿Tienen una inervación parasimpática grande? ¿Sí o no? ¿Cómo es que se llama Lili? Los vasos sanguíneos están inervados por ambos sistemas, pero ¿quién tiene mayor inervación de los vasos? Eso, muy bien, el simpático. Recuerden, el simpático tiene mayor inervación sobre los vasos sanguíneos, por eso es que su efecto es más potente en los vasos sanguíneos. En cambio, la inervación parasimpática es menor, casi poco. Y encima su efecto del parasimpático no es directo sobre la musculatura lisa. Alguna vez les hice este gráfico, ¿no? Alguna vez, me acuerdo. Aquí tienes una célula endotelial de un vaso sanguíneo. Ya no sé de quién hablas. Este es un vaso sanguíneo. ¿Pelado? ¿Estás pelado? ¿Estás atorado? Sí, y esta es una célula endotelial. Víctor. Pregunta, ¿la célula endotelial qué tipo de receptor colinérgico tiene? Recuerda que la colina se libera y va a interactuar con un receptor que se encuentra aquí, en el vaso sanguíneo. Ya, ¿qué receptores? Tiene que ser muscarínico, de hecho, ¿no? ¿Pero cuál? Muy bien, es el M3. Ahí interacciona la acetilcolina. ¿Y qué es lo que ocasiona el efecto sobre este receptor en la célula endotelial? Lo que hace es que se aperturen, ¿qué cosa? Canales que permitan el ingreso de ¿quién? No, calcio. Pregunta, ¿la célula endotelial para qué necesita calcio? ¿Qué cosa produce la célula endotelial a partir de arginina? ¿Qué produce a partir de arginina? Empieza como dióxido. ¿Ah? Eso, muy bien. El óxido nítrico. A partir de arginina produce el óxido nítrico. ¿Y qué enzima necesita para producir óxido nítrico? Eso, la sintetasa de óxido nítrico. Pregunta, ¿el óxido nítrico qué característica tiene? ¿Qué cosa es el óxido nítrico? Es un gas, muy bien, es un gas. Este es un gas. ¿Y cuánto es su tiempo de vida? Como un gas. ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vive? ¿Nine? Muy bien. Empieza a recordar a alguien, ¿no? 5 segundos. ¿Ya? Vive 5 segundos. Ojo, ¿por qué les digo eso? Porque al ser tan corto su tiempo tiene que actuar de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como es un gas, no necesita un receptor en la membrana, no necesita eso. Lo único que hace es atravesar las membranas. Porque es un gas, va de mayor a menor concentración. ¿Ya? Y rápidamente, en la célula muscular lisa, esta es la célula muscular lisa de los vasos, ¿qué es lo que hace? Activa una enzima. ¿Cuál es la enzima? La vanilato ciclasa. ¿Y qué cosa produce al activar la enzima? ¿Qué segundo mensajero se produce? Empieza con G todo acá. GMP cíclico. ¿Y qué cosa activa el GMP cíclico?
Proteína. ¿Cuál será, pues? Si todo es con G, proteína quinasa G. Y al final de cuentas, ¿qué hace la proteína quinasa para relajar al músculo liso? Va a activar una proteína encargada de la relajación del músculo liso. ¿Cuál es? ¿Fuerte y claro? La miosina fosfatasa de la... ¿De qué? De la cadena. ¿Qué cadena? ¿Pesada o ligera? De la cadena ligera. Y de esa manera el músculo liso se relaja. Y de esa manera en los vasos sanguíneos, por efecto del parasimpático, va a haber ¿qué cosa? Vasodilatación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, si tienes dudas, dime para. ¿Arginina? ¿No dice arginina? ¿Arginina? Ya. Entonces, recapitulando al reflejo, aumenta la presión, se estimulan los receptores, entra sodio, se activa un potencial, ingresa por el glosofaringeo y el vago al núcleo del tracto solitario, estimula las neuronas de los núcleos inhibidores, motor dorsal del vago y ambiguo, y sale la información parasimpática ¿para qué? Para disminuir la frecuencia cardíaca, para disminuir la contractilidad, ¿y para qué más? Para generar vasodilatación. Y así, de esa manera, se regula este aumento de la presión arterial. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que sucede en el reflejo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta presión arterial ya no sube, sino ahora baja? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué pasa en lo contrario ahora? Ya no sube, sino baja. Ya, ahora sí, de un momento. ¿Alguien me puede decir qué pasa ahora? Sigan la misma secuencia, pues. Si baja la presión, ¿tú crees que va a haber distensión? ¿Va a haber estiramiento? No. Ya no. Por lo tanto, aquí ya no se va a despolarizar, ¿sí o no? Ya no va a mandar potenciales. Por lo tanto, estas neuronas que se excitaban por glutamato ya no se van a excitar. Por lo tanto, ya no va a haber quien estimule a las fibras parasimpáticas que vienen del motor dorsal del vago y del ambiguo. Por eso que la información parasimpática se bloquea, pues ya no sale. Y al contrario, yo tengo que esta interneuronita era inhibitoria, causaba inhibición de esta área vasomotora. Como ahora ya no hay quien la inhiba, se va a liberar. Es por eso que ante una disminución de la presión, hay aumento de la descarga del área vasomotora y en general del área cardioexcitadora. Entonces lo que vamos a ver ahora es que gracias a esto, vamos a ponerle 1, que es la descarga simpática, va a haber los siguientes efectos, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el simpático en el corazón? Igual, ¿no? Va a aumentar, ¿qué cosa? La contractilidad. ¿Por qué? ¿Por su acción sobre quién? Su acción sobre los cardiomiocitos ventriculares, ¿no? ¿Y sobre qué receptor actúa la noradrenalina descargada por ese terminal simpático en los cardiomiocitos ventriculares? ¿Cuál? M2 es del parasimpático. Estamos en simpático. Alfa 1. Alfa 2. Beta 1. Eso, beta 1. No son los receptores beta 1. ¿Y a qué proteínas que están agrupadas o acopladas? Beta 1. ¿A qué proteínas que están acopladas los receptores beta 1? Beta 1. Muy bien, GS, ¿no? Proteínas G estimulante. Y al final, ¿cuál es el efector de esa cascada de transducción de la señal de la proteína G estimulante? ¿Cuál es el efector final? ¿Se acuerdan?
¿qué es lo que hacía? Aumentaba la activación de adenina ciclasa. ¿Qué más hacía? Aumentaba eso, el AMP cíclico. ¿Y qué más hacía al final? Aumentaba la proteína A. Esta es la efectora. Recuerden un poco las clases anteriores, ¿no? O sus clases anteriores. Para yo aumentar la contractilidad, ¿qué cosa necesito? ¿Qué cosa necesito en el cardiomiocito que ocurra para aumentar la contractilidad? ¿Cuál es el ion delimitante de esto? ¿El ion limitante cuál? Para aumentar. Calcio. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hace toda esta transducción de la señal? Aumentar la permeabilidad del calcio. En esos canales que están en la membrana entra más calcio. ¿Qué más es necesario entonces? Si ya tengo que está entrando más calcio, ¿a dónde debe ir ese calcio? ¿Dónde se guarda el calcio? En el retículo sarcoplásmico. Muy bien. ¿Y cómo se guarda el calcio en el retículo? ¿Cómo entra el calcio al retículo? Por una bomba. ¿Qué bomba? Eso, por la cerca. Y pregunta, ¿cuál es la proteína que hace que la cerca actúe más rápido? Sí, empieza con F. Muy feo. Proteína. Sí. Eso, fosfolambán. La fosfolambán. Entonces, de esa manera, esta proteína lo que hace es activar fosfolambán para que entre más calcio, tengas más calcio en el retículo y la siguiente contracción es más fuerte. Y conforme sigas aumentando el calcio, la siguiente contracción será más fuerte. Eso es lo que genera, ¿qué cosa entonces? Un aumento de la contractilidad, ¿no? Hay un aumento en la contractilidad. Lo mismo sucede ¿dónde? En el nodo sinusal. Pregunta, ¿el nodo sinusal también tiene receptores adrenérgicos? Claro que sí. Tenemos ahí también los beta 1, ¿sí? Igualito, los beta 1. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Si cuando viste el parasimpático te afectaba el canal de potasio, lo abría, ¿ahora qué debe ocurrir? Que no se abra, pues, ¿no? Para no perder potasio, para seguir con carga positiva. ¿Y qué más crees que debería ocurrir? Si yo quiero que dispare más rápido, o sea, si yo quiero que esta distancia, ¿no?, sea de alguna forma más rápida en despolarizarse, debo achicarla, ¿sí o no? Un poquito. Ya, ¿cómo disminuye esa distancia? Haciendo que entre más sodio, más calcio, pues, ¿no? Por los canales FANI, por los canales transitorios de calcio. Y de esa manera hago que dispare más rápido, pues, porque la distancia es más pequeña. ¿Cuál? Claro, por eso, si al entrar carga, está más chiquito el espacio, la distancia. ¿Por qué? Hace más positiva la membrana, ¿entiendes? Entonces por eso que dispara más rápido, por eso que aumenta, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. ¿Qué más hace el simpático? Ahora actúa sobre los vasos sanguíneos. Pregunta, ¿cuál es el receptor adrenérgico en los vasos sanguíneos? En los músculos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿cuál es el receptor? También hay, pero acuérdate que quiero aumentar la contractilidad. ¿Cuál es el único receptor que puede causar eso en el músculo liso? ¿Ah? Solo conmigo. Son los alfa. Eso, muy bien, los alfa 1. Era lo que yo dije hace rato. El alfa 1, ¿a qué proteína G está acoplada? Muy bien, proteína GQ. La proteína GQ que activa fosfolipasa C. ¿Y esta que genera? 2 segundos mensajeros, diacilglicerol y inositol trifosfato. Siempre el inositol trifosfato aumenta el calcio. Y el DAF activa proteína quinasa tipo C. Y de esa manera
el músculo liso se contrae, porque hay más calcio, porque se activa no la miosina fosfatasa, sino la miosina quinasa de la cadena ligera, y genera contracción. Por eso que su efecto es producir vasoconstricción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro, ¿no? Ya. Y por último, la descarga simpática va a generar otra descarga a nivel, hay una particularidad a nivel de la médula suprarrenal. ¿Se acuerdan qué cosa produce la médula suprarrenal? La médula suprarrenal, ¿qué cosa produce? Recuerda que en la médula suprarrenal, en la médula suprarrenal, recuerda que no existe neurona postganglionar. En la médula suprarrenal lo que existe es célula cromafin. La célula cromafin tiene una particularidad. Es una de las pocas células que puede sintetizar adrenalina. O sea, esta célula cromafin, ante una descarga simpática, estamos hablando de la médula suprarrenal, ante una descarga simpática, ¿qué cosa produce? Adrenalina. Pero esa adrenalina que produce, ¿a dónde se va? A la sangre. O sea, por la sangre llega a los cardiomiocitos, a todos los lugares. Pues. Y es por eso que la descarga simpática es intensa, pues, en actividad. ¿Alguna vez han tenido descarga simpática? Claro que sí. ¿Alguna vez les han mordido un perro? ¿Nunca? Sí. Bueno, los que les han mordido un perro, ¿qué han hecho cuando les han mordido un perro? ¿Lo han acariciado? ¿Lo han acariciado? ¿Siguen mordiendo el perrito? No, ¿qué han hecho? Llorar. Llorar, aparte de llorar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, cualquier animalito, ¿no? Siempre uno se defiende, ¿o no? Es algo que no lo piensas, ¿no? No porque seas defensor de los animales, no vas a querer que el perro te siga mordiendo, ¿no? Entonces lo que haces es, ante la descarga simpática, vas a tratar de defenderte. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso cuando te está, digamos que ves la cara de ¿Qué? o sea, no te asusta? ¿Cómo te controlas? ¿Cómo que no te gusta? Digamos que tu gato está jugando contigo y te dice, ahorita voy bien, pero sigues jugando, o sea, sí. Ah, pero es que el gato no... Pero ¿cómo te Cuando hay noxa, yo me refiero ya, o sea, cuando hay daño, pues, ¿no? Por eso hice el ejemplo del perro, pues, ¿no? Para los que les han mordido un perro, saben, pues, cómo te deja la pierna, cómo te deja el brazo. Nos dieron un ejemplo que era sobre si, digamos, nos estaban quemando. Digamos que mi mano se esté quemando y yo no hago nada. O sea, me está ardiendo, me está doliendo, pero no hago nada. Porque es más ¿Quiere decir qué es lo que pasa en ese caso? Es algo así, me refería. No, claro, es que lo que pasa, ya eso es muy aparte de lo que estamos hablando, ya es un tema aparte. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Existe en el sistema nervioso lo que se denomina el sistema opioide endógeno. ¿Qué quiere decir? Que un estímulo doloroso se puede bloquear transitoriamente, ¿ya? Gracias a ese sistema opioide endógeno. Es por eso que algunas personas pueden resistir el dolor, ¿no? Y no generar una respuesta. ¿Por qué? Porque su descarga opioide endógena bloquea la transmisión del dolor. Y eso es lo que hacen estos monjes, pues, ¿no? Que les meten un palo en la cabeza y siguen ahí incólumes, ¿no? Y se mueven. Y eso de repente les ha pasado alguna vez, ¿no? ¿Alguna vez han peleado en el colegio? ¿No se han peleado en el colegio? ¿Nunca? No han tenido infancia, ¿no? Ya bueno. Siempre el primero duele más, ¿no? El primer golpe duele más, pero ya estás en el quinto y ya no te duele, ¿no? Porque hay descarga de opioides, pues en ese momento hay descarga de opioides. Ya hay bloqueo de la transmisión del dolor. ¿Cómo es el ejemplo? ¿Cómo es el ejemplo? Que le das el ejemplo. ¿Quieres que le dé el ejemplo?
Ah, que el primero duele más que el segundo. Ya bueno, volviendo al tema, la descarga de adrenalina va a potenciar el efecto del simpático. Es por eso que es un efecto bien intenso en las personas cuando hay esa descarga. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. La adrenalina tiene ese efecto de potenciar toda la descarga simpática. Muy bien. Entonces, ¿cuándo ocurre una baja de presión? Por ejemplo, cuando estás echado. ¿Te acuerdas que hace unas clases cuando medimos presión arterial te dije que cuando estás echado la presión prácticamente es similar tanto en tus pies, a la altura del corazón y en tu cabeza, ¿sí o no? Cuando tú te incorporas, ¿qué pasa con la presión a la altura de la cabeza? Baja, pues. Pero no colapsas, no te desmayas, porque al toque se regula, pues esa baja de presión que genera toda esta descarga para que no tengas esos cambios bruscos de presión. Si lo mismo hicieras con un paciente diabético crónico descompensado, ellos pueden tener ortostatismo, se levantan y colapsan, porque su reflejo no funciona. ¿Cómo? No, pero no tiene nada que ver con el reflejo. Yo me refiero al reflejo tal cual, de modificador de la presión. ¿Ya? ¿En qué otro ejemplo te puede producir una alteración del reflejo vasoreceptor en una enfermedad degenerativa, que es la enfermedad de Parkinson? El paciente con enfermedad de Parkinson también tiene una alteración aquí en la neurotransmisión y se bloquea el reflejo. Y por lo tanto, al incorporarse, sufre ortostatismo. Eso se llama hipotensión ortostática. ¿Ya? Hipotensión ortostática. Y te das cuenta cuando le tomas la presión echado al paciente, lo levantas rápido y le tomas la presión y vas a ver que hay una distancia, una gran diferencia de presión que no ocurre en alguien normal. Tú a alguien normal, tómale en el brazo, ¿no? Echadito, y de ahí lo sientas, le tomas y es casi la misma, ¿no? Se da diferencia de 1 o 2. Pero le tomas a ese paciente con alteración del reflejo y vas a ver más distancia, porque no regula la presión. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Del reflejo? ¿Alguien? Todo lo que les he hablado está en el bronco, toditito, ¿no? Toditito está ahí. ¿Ha mencionado el receptor M3? Ahí está. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahí tienen para leer, ¿ya? Todo está en ese libro. Ahí está detallado, igual creo que hasta el gráfico está muy parecido ahí. ¿Ya? Ahí Mejor lo está pueden ese. leer. ¿Ya? Usted no quiere hacer su libro. No, ya vamos, nos íbamos afuera. Usted no quiere hacer su libro. Ah, quería publicarse. Ya, porque están amigos ancianos. Está paseando. No hay tiempo, ahorita no hay tiempo.